Mesa de análisis. Bueno, qué difícil esta mañana de 1 de mayo, que se supone que no hay nada, que la gente está medio de asueto, unos van a marchar, otros no fueron a trabajar, pero hay una cantidad de temas espeluznante y bueno, tratemos de ordenar esta mesa, este análisis que vamos a compartir con este público y bueno, pues gracias por estar aquí, por hacerlo. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días. Gracias por estar aquí. Gabriel Reyes Orona, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, buenos días a todos. ¿Dijiste buenas noches? Buenos días. Buenos días. A todos. Me sonó buenas noches, dije, caramba, qué rápido pasó el día. A lo mejor me voy a la noche. Exactamente, bueno, hay muchos temas, pero estabas comentando un asunto de los muchos, como digo, que está publicado hoy en el diario El Universal. En su principal información viene el contenido, viene la información sobre en qué sentido va el proyecto del ministro Pérez Dayán en la Suprema Corte de Justicia sobre el tema de los salarios. Las remuneraciones. Y la ley de remuneraciones. La ley de remuneraciones del sector público. Y el proyecto de Pérez Dayán, aquí está, la primera plana. Dice, inconstitucional, ley de salarios de AMLO, ministro. Pérez Dayán ve violaciones al proceso legislativo y la Corte discutirá el proyecto a mediados de mayo. Diana Lastiri es quien publica esta información y coloca un tema ya para adelantar lo que puede venir en la Corte, en el debate de la Corte, y si llegara a prosperar este proyecto de Pérez Dayán, declarando inconstitucional la ley de remuneraciones, vaya montón de implicaciones que tendría. Pues en eso andabas ahora. De entrada te diría yo que le priva de viabilidad a muchos planes y proyectos de este gobierno, porque el capítulo de salarios es un capítulo muy pesado en el presupuesto de egresos de la Federación. Recordemos que ya se presupuestó pensando en que no se va a pagar este excedente, que esta ley vendría, que esta resolución o esta sentencia vendría a obligar al gobierno a cubrir cantidades para las cuales no está preparado y que tendría, lejos de hablar de austeridad y lejos de hablar de economías y de recanalización de recursos a otros proyectos y programas sociales, tendría que pagarse una cantidad de salarios para la cual el gobierno no está preparado. ¿Esto qué implicaría? Pues implicaría una reforma sustancial al presupuesto de egresos de la Federación, al Plan Nacional de Desarrollo, a la ley de austeridad y a todo el programa que el gobierno ha presentado en los últimos 6 meses, o en los últimos 5 meses, de manera toral y cabal. Ahora, recordemos cosas importantes. Por un lado, el Banco de México, por ejemplo, Banco de México que ya viene con este esquema de leyes tope para efectos de salarios. El Banco de México tiene un comité de remuneraciones que le establece por un comité integrado por 3 personas, presidido por el presidente de la Comisión, por el secretario de Hacienda y formado por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, un tope. Y a partir de ese tope, todos los demás funcionarios y empleados, desde hace ya más de 15 años, hace casi 20 años, ya han aceptado y consentido ese modelo. No obstante eso, Pérez Dayán les dio la suspensión. Es verdaderamente inusitado y sorprendente cómo, habiendo un acto de consentimiento tan claro, el ministro Pérez Dayán promovió esta suspensión. Pero el efecto que no solamente se da en el ámbito presupuestal, se va a dar en una arena política muy importante, porque va a reabrir la polémica o la controversia entre la Corte y el Poder Ejecutivo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando nuevamente es de que una vez ya que han transitado esta situación de sus salarios
y de sus prebendas y privilegios, pues ahora darían paso nuevamente a tratar de retomar el control, de poder oponerse a los planes y programas del presidente. Recordemos además que Pérez Dayán, el ministro que está proponiendo todo esto, pues viene de la mano, o llega al Poder Judicial de la mano de Felipe Calderón, siendo, se le decía en aquel entonces, el alter ego del suegro de Felipe Calderón. Entonces, esto es una confrontación que tiene raíces también en esta confrontación que hay de fuerzas políticas, donde el mismo día donde se cuestiona si los rusos permitieron que Maduro se quedara en Venezuela, son aquellos que permitieron que Trump llegara a la presidencia. Es lo mismo que o sea, los rusos están en dos extremos de la relación, y así de contradictorio como es este tema de los rusos, estamos viendo cómo por un lado el presidente de la República trata de hablar de ahorros, trata de hablar de la austeridad republicana, trata de hablar de un programa social completamente distinto, y la Corte nuevamente le puede establecer un valladar para que todos sus planes y programas cambien. Pero a ver, yo aquí, déjame contrastar algunas cosas, Gabriel. Primero, yo estoy de acuerdo con que el proyecto de austeridad debe implicar y tiene que involucrar el asunto vinculado a los salarios. También estoy de acuerdo en que hay un conjunto de abusos, digamos, en la administración pública, no solo en la administración pública federal, en relación específicamente al tema salarial. Creo que los mayores abusos se han venido dando, por cierto, particularmente en el Poder Judicial, en relación particularmente al tema de los salarios. Pero me preocupa particularmente el tipo de planteamiento legal que desarrolló la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que pasó además después por la Cámara de los Diputados y los Senadores, porque sí advierto que en ello, habiendo un propósito comprensible y acompañable, una propuesta de campaña, hay detrás un conjunto de insuficiencias legales a la hora de ser planteada. ¿Qué tipo de insuficiencias son las que estarían, digamos, en el centro además de la controversia que el Senado planteó, y entiendo que otros actores respecto de esta ley? Bueno, pasan esencialmente porque no quede como una prerrogativa presidencial la determinación por la cual alguien se autoasigna un salario y de ahí en cascada ocurre que todo el sistema del servicio público tendría que acomodarse, llegando al grado de que alguien, por ejemplo, como presidente, podría asignarse un salario bajísimo. Y entonces la consecuencia para todos los demás sería enormemente grave. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que había que construir un proceso mucho más objetivo, digamos, por méritos, vinculado a quién debe determinar el salario de cada uno de los ámbitos del servicio público. Creo que es muy importante construir órganos que permitan, con suficiencia, con racionalidad, con un análisis suficiente, tener servidoras y servidores públicos remunerados en relación a las condiciones que la propia realidad y las distintas esferas, digamos, de gobierno establecen, y no sobre una lógica en la que el presidente tiene la prerrogativa, por un lado, de determinar el salario no solo de él, ojo, sino de otros poderes constituidos y electos, como es, por ejemplo, el caso del Poder Legislativo. En esta lógica, creo que sería, ya sé que no gusta en este gobierno, pero me parece que la autonomía de un órgano técnico, que no por razones políticas ni de ningún orden, fuese quien determinara los salarios de unos y otros, la instancia correspondiente para asignar el tipo salarial que corresponde a cada quien en el servicio público. De otra manera, es probable que un poder como el Ejecutivo pueda subordinar, y esto está detrás del planteamiento constitucional, pueda subordinar a otros poderes con el solo ejercicio de ponerse un determinado tope salarial. Ahí creo que está parte de la controversia, y creo que al presidente de la República y a los grupos parlamentarios que apoyaron esta reforma, los voy a llevar a reflexionar algo. Creo que es indispensable no solamente tener buenos propósitos, sino la capacidad legislativa y el análisis constitucional suficiente para que esos propósitos efectivamente ocurran. Porque más allá de la batalla campal que puede darse entre Corte y política, entre Corte y Poder Ejecutivo, lo cierto es que hay que tener suficiencia técnica a la hora de construir una legislación, por más buenos propósitos que ésta tenga. Por lo pronto ya tenemos la noticia de El Universal que Pérez Dayán tiene este proyecto y que lo enfila precisamente a declarar inconstitucional
esta ley. Así que veremos qué viene, pero por lo pronto hay que anotar que es un asunto de enorme importancia con estas repercusiones. Otro tema obligadísimo esta mañana les propongo, la ley del trabajo. Además de que es el 1 de mayo, sí, claro. acabamos de ver cómo se aprueba una legislación ciertamente producto de una reforma constitucional que ocurrió hace tiempo y que ahora ya tiene un marco legal completo, ciertamente como una obligación o compromiso de México, pues obligación porque lo firmó como compromiso en el TEMEC, en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, y más allá de que, como dijo López Obrador, ya tenemos la ley del trabajo, pues ahora viene el TEMEC, ¿no? Falta que aprueben falta que ratifiquen el Tratado de Libre Comercio renegociado. Mensaje a los Estados Unidos particularmente. Bueno, en ese marco de cosas estamos frente a una nueva realidad que tiene muchos elementos de enorme importancia. Uno de ellos, no solo, pero uno de ellos tiene que ver con la garantía, digámoslo así, por lo pronto en el papel, de elecciones democráticas, de elecciones libres, de elecciones diferentes en el marco de los sindicatos de México, y esto se está entendiendo también como un golpe central a un cierto tipo de régimen político que tuvo durante décadas al tema del control sindical en uno de sus principales elementos. Entonces tenemos aquí cosas como las que dijo el presidente ayer sobre este tema y agregó un elemento que me gustaría que Alfredo Figueroa, como especialista, nos diera su opinión. Habló de lo que puede venir, de lo que debe venir en términos de libertad sindical, y obviamente los dos grandes asuntos son el sindicato petrolero y el sindicato de maestros, los dos grandes sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. También se mencionó esta particularidad constitucional de los trabajadores al servicio del Estado, y dijo López Obrador, bueno, no sé cómo lo fraseó, pero digamos en pocas palabras, sería bueno, sería deseable o el INE debería, como sea, organizar las elecciones por lo pronto de estos dos sindicatos, el CENTE y los petroleros. ¿Te imaginas eso, Alfredo Figueroa? Vaya giro copernicano. Vaya giro copernicano, pero me parece que es un gran tema. Es decir, me parece que esta propuesta de reforma es una de las primeras entregas, realmente, de un proceso de transformación del país. Así lo entiendes, sin duda. Sí, lo entiendo, sí, lo había comentado aquí en algún momento. Sí. Primero quiero decir eso, es decir, me parece que a diferencia de muchísimos, yo sé que no ha tenido a lo mejor la visibilidad de otros temas, etcétera, pero creo que aquí estamos frente a uno de los ejes esenciales de la construcción democrática del país. México ha pospuesto durante muchas décadas, basado en un sistema que además se autonombraba como democrático, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país, los derechos de asociación y el ejercicio real, garantista, de ese conjunto de derechos, cómo asociarnos, con qué libertad de elegir a líderes sindicales, cómo democratizar la vida laboral a partir de esto. Así que, así como decimos cosas que pueden no ser efectivamente procesos, digamos, de transformación, sino en algunos casos de simulación, yo creo que en este caso estamos ante una de las mejores noticias que podríamos haber recibido un 1 de mayo después de muchísimo tiempo, de una lucha histórica en el país, una lucha que nos recuerda pues desde los ferrocarrileros a un montón de sindicatos independientes, los maestros, los doctores, en fin, no quiero ir demasiado atrás en la historia, pero... No te refieres a los de Víctor Flores. No. Claro que no. Claro que no. Me refiero al hecho de que la libertad sindical, o sea, el ejercicio como tal de la libertad sindical y de la construcción de la elección democrática de los sindicatos, está en el corazón de los derechos civiles de una nación. Creo que por eso es tan relevante. Y sí creo, yo sé que, digamos, en el Instituto Nacional Electoral hay una suerte de tradición por no nos den más responsabilidades, en términos generales. Entiendo esa tradición, porque además hay trabajadores a los que se les han ido incorporando, no me refiero al Consejo General solamente, sino a toda una tradición de incorporar más atribuciones y más atribuciones. Hay que ver la manera de que efectivamente, y creo que pero sería no posible... Suena mal, ¿no? Más allá de eso, no solo no suena mal, sino hay capacidades para hacerlo. Bueno, es decir,
habría que establecer un conjunto de reglas, y esta es la parte que resulta muy importante a continuación, es decir, cómo habría que hacer una modificación constitucional, Carmen, para poder hacer, pero hay que hacerla, en términos de que sea el Instituto Nacional Electoral el que ofrezca garantías para el ejercicio de la libertad del voto en sindicatos, quizá, que tienen un tamaño como el CENTE y los petroleros. Como pero además todos los ejercicios, digamos, de participación deben concitar un nuevo modelo que en mi opinión no se está desarrollando en el país, que va a tener que ver con las consultas, en donde tú tengas instituciones que sean capaces de incluso traer la tecnología nueva para el ejercicio de consultas con la gente. Un elemento que reduzca costos y un proyecto de enorme calado, digamos, que permita en muchos lugares que sea posible consultarse a la población, pero también hacer rápidas consultas asociadas a el caso, por ejemplo, de elegir a un líder sindical. El caso de Pemex y el caso de los maestros tienen además una implicación en la realidad y en términos del proyecto que hoy se nos presenta de país muy relevante. Así que, entendiendo que el instituto con justo reclamo debería señalar que, digamos, a mí me parece que debería decir, estamos listos para poder hacerlo. Sin embargo, es necesario que abiertamente se escuchen las capacidades que requiere instalarse adicionalmente en el instituto para poder lograr un asunto de esta naturaleza. Y yo no lo desconectaría, Carmen, con temas como la consulta popular, que todavía no tenemos una legislación a este respecto, y con otra que yo quiero introducir aquí, rapidísima. Seguimos con partidos políticos que son instituciones autoritarias en el país, que no son instituciones democráticas. ¿Cuándo va a llegar la hora en la que la gente decida quiénes son las candidatas y los candidatos a distintos puestos de elección popular en el país? ¿Cómo lograr que eso ocurra? Porque una democracia no estará completa en la medida en que a dedo, por tómbola, o por una élite, o por pertenecer a una familia, se sigue eligiendo a candidatos. Creo que este tema de la participación ciudadana debe transversalizarse y llegar, por supuesto, al tema sindical. Es muy relevante para la transformación del país. Sin duda. Bueno. Yo hago votos porque lo que dice Alfredo tenga razón, pero yo realmente estoy muy preocupado. Yo creo que en el propio discurso que dio esta mañana el señor presidente, si tú le aplicas los argumentos que él hace respecto de la agenda de las mal llamadas reformas estructurales a la reforma del trabajo, la reforma laboral, que también es una reforma estructural negociada y planteada por los neoliberales o por los tecnócratas, como les queramos decir, creo que es un asunto de la mayor gravedad. Creo yo que es una manzana envenenada que va a acabar siendo un veneno envenenado. ¿Por qué? Porque eso está gravísimo. A ver. Porque mira, la apariencia, como la forma en la que se nos ha vendido esta reforma laboral es precisamente con este asunto de la democracia sindical y de muchos aspectos relevantes en estas organizaciones sociales tan importantes como son los sindicatos. Es cierto, los sindicatos, por bien o por mal, dieron origen a los partidos. Si nos vamos a la historia, vamos a ver cómo fueron los sindicatos, las agrupaciones que tienen una base territorial muy importante, el PRI, ¿no? Particularmente el PRI, porque el PAN es una reacción que viene de Gómez Morín, de los tecnócratas de aquel entonces del Banco de México, a este movimiento que el sindicalismo presentaba. Pero ¿por qué los sindicatos tienen esta importancia tan pesada en los partidos políticos? Por esta distribución territorial, por esta capacidad de influir en las elecciones. Y entonces nos engañamos y pensamos que como ellos tienen relevancia en esta capacidad de voto, entonces lo que hay que regular es cómo las dirigencias se eligen. No, regular para que sean democráticas. Sí, qué bueno que lo sean. Hablando? Nada más que el tema, lo que le da la relevancia a todo este asunto es, como los sindicatos son tan importantes en las elecciones políticas del país en general, entonces lo que hay que ver es a los sindicatos, está bien, que son importantes los sindicatos, lo son. El problema que yo le veo es que tiene esta reforma laboral pero estás pensando en el CENTE, en maquinarias electorales, pero se trata de otra cosa. Pero además, de hecho, sí, ya teníamos reformas, Gabriel, vinculadas a que, por supuesto, no puede haber, en relación a los partidos, a ninguno de ellos, afiliación colectiva, y que la afiliación de las personas en relación a los propios partidos es una reforma desde hace décadas. Le veo toda la importancia, y qué bueno, pero lo que no estamos viendo en esta reforma laboral es de dónde viene y por qué, cómo se plantea. El planteamiento está hecho más bien para configurar
sindicatos transnacionales. Está pensado para que la General Motors, la Ford y todas las empresas extranjeras ya no tengan que depender de los sindicatos mexicanos. El planteamiento que se está haciendo en todo el esquema que tienen los Estados Unidos para contratación, traerlo a México, es que las grandes corporaciones extranjeras, tanto canadienses como norteamericanas, lo que pretenden es liberarse del yugo de algunas centrales que estuvieron en México teniendo mucho control en las negociaciones de sus contratos colectivos. ¿Por qué es una imposición como el Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué a los americanos, tú crees que a los americanos o a los canadienses les interesa la maestra o les interesa Romero Champs? Yo creo que no. Yo creo que lo que está de por medio es elevar el salario de una forma en la que muchas empresas mexicanas van a salir de competitividad. Pero es que a ver, espérame, Gabriel, es que yo creo que ahí está el fondo de la discusión. Está, A mí no me parece que o sea, a ver, evidentemente las presiones que tienen los dos países con los que se está haciendo un tratado comercial tienen que ver con, perdón, pero los propios sindicatos de aquellos países, porque quienes están perdiendo trabajo en aquellos países son las personas que hoy no tienen empleo porque el país ha desarrollado su competitividad. No, y en buena medida es así. Es decir, nosotros no somos un país, digamos, que compita en términos de exportaciones a partir del desarrollo tecnológico que hemos logrado, sino a partir de una mano de obra que está en contra de los propios trabajadores. Y otra de las cosas importantes, una de las buenas decisiones económicas que ya se venía prefigurando desde hace algunos años, es la subida de un salario. También ahí hay que hacer órganos para poder saber cómo se va a ir subiendo el salario en México. Sin pasarte, porque si te pasas, el problema que está en el salario es que si te pasas, pero es que esa vas historia, a acabar pero con Gabriel, las fuentes de trabajo. Llevamos 40 años sin pasarnos. Es decir, llevamos 40 años en un estado de cosas en donde lo que nos vienen a contar todos los días es que sigamos en una ruta en donde la pobreza, la exclusión y las condiciones inaceptables de la gente cuando trabaja sean el elemento fundamental de competitividad política del país para sostener datos macroeconómicos. La medicina es buena. El problema es que si la medicina, como sucede en competencia económica y en muchas otras áreas que nos han sido impuestas desde los Estados Unidos, no se maneja adecuadamente, la industria mexicana, el comercio mexicano van a sufrir un embate que los va a volver inviables y que va a hacer que la industria extranjera continúe y complete el proceso que inició desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio para apoderarse de las grandes empresas de este país. Porque si pensamos remotamente que en el corto plazo podemos alcanzar los niveles salariales que se pretenden imponer a través del Tratado de Libre Comercio o el nuevo el TEMEC, estamos muy claros en los que vamos a hacer que no solamente pierda competitividad el empresario mexicano, sino que vamos a entregar grandes sectores, o sea, lo que faltaba de entregar es lo que estaríamos entregando gracias a esta reforma laboral que nos va a poner en una condición que no tiene los aparejos ni los mecanismos de transición suficientes para que conservemos la planta productiva nacional. Conviniendo, Gabriel, con que hay que ver cómo se implementa esta reforma. A mí me parece que cuestionar, digamos, el proceso en donde hoy por hoy vamos a entrar en una lógica en donde se van a revisar los contratos colectivos, en donde se van a democratizar las elecciones de los trabajadores, nos lleva a algo que era inevitable antes o después, que hemos pospuesto, yo digo, que más de un siglo respecto de otras democracias en el mundo, que hemos edificado un país en donde todo está concentrado en que los que menos tienen sean los que menos derechos ejercen en realidad a la hora del trabajo. Entonces, entendiendo que hay que hacer un proceso que tenga la gradualidad que tenga que tener, que busque efectivamente la responsabilidad de no destruir empresas en el país, aceptando todos estos asuntos, me parece incuestionable que en México defender los derechos laborales desde el punto de vista colectivo es una tarea tremendamente complicada y que este problema atraviesa temas como el que hemos venido discutiendo aquí de la educación, pero que va a tener que ver con el tema de los doctores, que va a tener que ver con un montón de lugares donde por fin se nos va a ofrecer un derecho a podernos, digamos, colectivamente defender frente a circunstancias que se han decidido en lo más alto de la cúpula del poder y también a veces no en el país, porque esas políticas económicas se han decidido en realidad en el Fondo Monetario Internacional y en otros muchos lugares para seguir sacrificando el trabajo de las mexicanas y los mexicanos en favor de la competitividad y los datos macroeconómicos. Sin duda alguna, la manzana existe. Tú lo acabas de decir. El tema, y no puedo coincidir más con lo que acabas de decir, porque la finalidad es esa manzana a la que yo me refiero.
El problema que tiene la ley de remuneraciones es que lo que le faltó fue gradualidad. Y el problema que tiene la Ley Federal del Trabajo es que lo que le falta es gradualidad y un mecanismo de transición inteligente. Yo creo que está muy bien diseñado desde los Estados Unidos para que tengamos rápidamente centrales sindicales trinacionales. ¿Y eso no te gusta? No me gusta porque a lo que vamos a ir es a negociaciones de contratos colectivos en los cuales van a hacer lo que hacen generalmente los grandes monopolios. Lo que van a hacer es establecer condiciones aparentemente benéficas de arranque que van a ser inviables a las medianas y pequeñas empresas y que van a ser absorbidas por los grandes consorcios. Pues mira, a mí me parece... ahorcar a las empresas mexicanas. Yo por tengo la falta de gradualidad. Yo tengo en eso la gradualidad la comparto, pero en eso tengo una diferencia absolutamente. O sea, se pueden organizar todas las grandes corporaciones del mundo. Ojalá me equivoque. Se pueden organizar todas las grandes corporaciones del mundo, canadienses, norteamericanas, mexicanas, argentinas, europeas, pero los trabajadores no nos podemos organizar para poder enfrentar nuestros derechos de manera colectiva. Bueno, a mí me parece que independientemente de las preocupaciones nacionales, el hecho de que exista un incentivo para una organización democrática de los trabajadores, para tener una voz pública en el espacio público, hoy, por cierto, 1 de mayo, es una extraordinaria noticia, incluido si nos ponemos de acuerdo con trabajadores que están en Canadá. ¿Te acuerdas de la manzana? Pero la pregunta, nada más una cosa, Gabriel. Sí. Es que no podríamos seguir pensando en un país en donde el nivel salarial está en los grados en los que se encuentra en México. Y Napoleón Gómez Urrutia no habrá reforma fiscal posible si no mejoramos el salario. O sea, así como la manzana envenenada la traía la bruja, ¿no? Que era la reina vestida disfrazada, Napoleón Gómez Urrutia es vicepresidente, un alto funcionario de los Teamsters. De los Teamsters, de las grandes centrales de los camioneros en los Estados Unidos. Él en Canadá y en Estados Unidos es un personaje importante en los sindicatos de Canadá y de los Estados Unidos. Así fue como llegó a la posición que actualmente tiene. El diseño de los sindicatos canadienses y americanos no es muy diferente de los mexicanos, claro, con prácticas diversas, pero la potencia y la fuerza que estos sindicatos adquieren en sus países electoralmente es tan pesada quizá como la que tenemos aquí en México. Pero lo que es muy importante es que su capacidad económica es lo que va a hacer la diferencia cuando vengan a competir, porque ya no van a competir Romero de Champs contra, ni la maestra, ¿no? Y mira, no obstante, yo creo que la maestra va a sobrevivir, pero esto es un paréntesis. Yo creo que lo que va a suceder es que ahora vamos a tener a consorcios sindicales muy pesados, económica y políticamente, confrontando a líderes sindicales en desaparición en México, y que lo que vamos a ver es entonces estos grandes sindicatos transnacionales que yo veo. Pero a una velocidad tal que los grandes consorcios en los Estados Unidos ahora se van a hacer dueños de lo único que no tenían, era la mano de obra barata. Lo que les faltaba tener a los grandes consorcios en el exterior era tener el control de la mano barata. Y el Tratado de Libre Comercio, ¿por qué este tema era central, el Tratado de Libre Comercio? Porque la forma en la cual hicimos que fuera benéfico para México era maximizando y optimizando el poder de la mano de obra barata. Pero ahora, a través de esta mecánica, ellos van a tener el control de esta mano tan calificada y tan barata, pero teniéndola en México, pagándola en México y con los niveles de seguridad social de México. Déjenme hacer una pausa. Ahí nos dejan esto para pensar. Está tremendo todo esto. Volvemos después de la pausa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
en vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, estamos en la parte final de esta mesa y al ratito tenemos más cosas. Vamos a hablar de Peñafiel, oiga, al ratito tenemos ahí un enlace con el tema de Peñafiel, esta bebida, esta marca de mucha tradición en México, que bueno, pues está ya el informe de la Profeco, que informa que los resultados aplicados al producto Peñafiel, bueno, pues no reporta que tenga indicadores de arsénico que dañen a la salud, entre otras cosas. Perdón por el tema, pero es uno de los varios asuntos que estaremos hablando. La historia de los delfines, ¿no, Carmen? Cuando le pegaron al atún mexicano. Sí. Que decían que cuando se pescaba el atún, las redes... Bueno, 10 años pero fíjate que cuando los gobiernos y los organismos de esta naturaleza se prestan a golpear a empresas que les están compitiendo en Estados Unidos, se ve inmediatamente eso no el es tema. solo de Y por Peñafiel. lo tanto, claro. Entonces, yo tengo la impresión de que si hoy la institución mexicana nos dice que no tiene los niveles, que los no organismos, causa ningún daño, que no causa ningún daño, pues toca comprar Peñafiel, yo digo, en relación Oye, a la lógica. Hay que decirlo, porque yo ayer también hablé de Peñafiel, ¿no? que conste que este no es un anuncio, ni nos ha pagado Peñafiel nada, pero es un tema importante. Es un tema importante. Es un tema importante y al ratito hablaremos con fundado más en Puebla, amplitud. yo soy poblano, debo decirlo, así que exactamente. Yo siempre pido Peñafiel. Punto. Híjole, esto sí estaba para hacer el departamento comercial de este. Sí. Ya me está regañando la producción. No, bueno, ya fuera pero... de la broma, no es anuncio, porque no es anuncio, fuera de la broma sí es un tema muy importante, porque al final de cuentas, efectivamente, ha habido casos en donde se difunde una información y la palabra arsénico es muy fuerte. Pues ahora nos enteramos que arsénico hay en todos lados, ¿eh? Claro. Ya nos enteramos de que arsénico hay en el suelo, en otros alimentos, el tema es la proporción que hay en lo que uno consume. Ahora, lo que sería terrible es que como a otras marcas mexicanas les pasara que la gran marca comercial americana acabara comprando o autorizando la fusión con esa gran marca americana. Ahora me entero que Peñafiel es de Dr. Peppers. Sí, yo creo que ya es. Yo creo que ya la compraron desde hace rato. Ya la compraron. Pero bueno. Pero sí creo que está en la lógica de trabajadores mexicanos y que por supuesto que pero no me refería yo a esa gran marca, esa gran marca. Me refiero a la grandota que compró las otras marcas chiquitas. Ya entiendo. ¿Te refieres a quién? ¿A Coca-Cola? Sí. Saludos a nuestros amigos de Coca-Cola. Bueno, saludos a todos, ¿eh? Claro, ya que fue esto comercial, pues ya. No, ya el comercial de la Coca-Cola, el Peñafiel y los jarritos. Y los las chaparritas. La Sidral Mundet y todos los Bueno, todos sí, al ratito hablamos de Peñafiel porque sí es un tema con mayor amplitud, pero en esta parte final de la mesa, bueno, hay varios asuntos y yo les propongo un breve comentario, a pesar de que el tema es enorme, sobre lo que pasó o está pasando con la ley educativa. A ver, todo viene de una reforma estructural aprobada y promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí empieza esta historia. Viene una promesa del actual presidente de la República con la CENTE, con los maestros y maestras de México, para decir, esa reforma la vamos a tumbar. Dicho de la manera en que se ha dicho. Y viene el proceso legislativo, que ha tenido sus capítulos y sus situaciones que aquí hemos analizado muy ampliamente. El último es el que les propongo analizar. Ayer en el Senado de la República no se obtuvo el número de votos suficientes para aprobarla y entonces regresa a la Cámara de Diputados. Realmente quien definió la votación fueron los ausentes, ¿no? Algunos de ellos de Morena. Especialmente se destaca al senador Jara y los que finalmente no estuvieron para votar. Incluso se le reclama a Martí Batres, que va retrasando el tema del pizarrón electrónico, ¿no? Pues para ver si llegan los que tienen que votar.
Así que se da todo Haciendo un asunto. tiempito, digamos. Pues, digamos, un tiempito para ver si llegan y entonces votan, Parece pero no que llegaron. Más de 5 minutos. Más o menos. Que en ese contexto es una eternidad. Claro, porque además el propio reglamento establece el tiempo en el que Sí, abres pues. el reloj, digamos, parlamentario. El tema es que no llegaron, el tema es que no pasó la reforma educativa, el tema es que ahora regresa y queda aquí un impasse. ¿Hacia dónde va la cosa, según tú? A mí me parece que, bueno, evidentemente el proceso legislativo hará que se vuelva a plantear en Cámara de Diputados. Escuchaba esta mañana al presidente de la República hablar del tema, trayendo otra vez, digamos, este juego en donde saca su memorándum, que es ahora lo que queda en escena. Creo que el presidente de la República... Le preguntan y quizá valga la pena decir algo en relación a lo que hace el presidente en esto, porque lo está haciendo en muchos de los temas y creo que poco lo ven, por cierto, las oposiciones y otros actores de la vida pública. Creo que a lo que está jugando en muchos momentos es a una suerte de construcción de símbolos del espacio público, a la construcción de una suerte de cosas que pueden parecer provocaciones, pero que están en el fondo tratando de resimbolizar espacios de la vida pública. Creo que su proyecto hoy pasa por la construcción de esos nuevos símbolos muy señaladamente, y por lo tanto hay actitudes como la de hoy, diciendo, bueno, de momento mi memorándum, aunque su memorándum no tenga ningún valor legal, digamos, desde el punto de vista de cómo se debería de aplicar. Creo que da la oportunidad, y otra vez yo insisto en un asunto que creo que está ahí, en que efectivamente se vaya al fondo de una reforma educativa de gran calado. Y yo comparto la idea que algunos analistas han puesto en escena en relación a que no se trata de una reforma de gran calado en materia educativa, la reforma constitucional, y no está atajando tampoco el problema vinculado a las condiciones laborales, hoy que hablamos de los sindicatos. Creo que tiene que presentarse esa reforma limpiándola, y aquí quiero volver a insistir en lo que ya dije en una ocasión, limpiando el artículo 3º de los asuntos de carácter laboral, justamente redefiniendo la relación del Estado con los sindicatos. Creo que nos da la oportunidad para que eso se suceda y para que en serio entremos a la democratización de los procesos sindicales, de la representación sindical, pero también en serio entremos a las condiciones de las maestras y los maestros del país, a la rectoría del Estado en materia educativa de manera central, y a una cosa que ha funcionado, y aquí hay que decir que hay un montón de líderes en muchos momentos de la historia del país, pues que han servido a los intereses de partidos políticos. El caso de la CENTE y del Baester Gordillo es emblemático en relación a este particular tema. Así que este error habrá que ver si es producto de un error de cálculo, de un error legislativo a la hora de cuántos estaban para la votación, o si efectivamente la ausencia de algunas de las personas ayer estaba asociado... No se lograron los votos necesarios. Sí, pero si su ausencia estaba asociada... No, porque hoy el propio presidente ha dicho si la ausencia estaba asociada a qué asunto. El propio presidente dijo hoy en la mañana que a lo mejor esas personas pensaron que no era necesaria su presencia, toda vez que era como muy evidente, según el punto de vista de ellos, esto es lo que señalaba, que la reforma prosperaría. Esto nos lleva a una circunstancia, otra vez, de llevar a Cámara de Diputados y de llevar a Cámara de Senadores. Si el propósito de ayer del presidente era que pasara, otra vez ha ocurrido que esto se detiene, digamos, en el espacio público. Pues ahí está, este asunto sin duda importantísimo. Déjenme, Alfredo Figueroa, Gabriela y Solona, invitarlos a un tramo más de esta mesa. Vamos a hacer un alto en el camino, tenemos un resumen de noticias, después del resumen regresamos con ustedes, pues están otros temas y otros asuntos que estaremos comentando. Lo mejor de Aristegui Noticias. En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy se publica el Plan Nacional de Desarrollo, el cual consta de 65 páginas y no contiene un lenguaje tecnocrático. Hoy se da a conocer, se pone a consideración de todos los mexicanos. Son 65 cuartillas, tampoco es mucho, porque con un lenguaje tecnocrático y 100 o 200 cuartillas, pues es como tomarse un tafil. Esto está ligero,
no tiene los tecnicismos que no se comprenden fácilmente. López Obrador anunció el inicio de las tareas para rescatar los cuerpos de 65 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila, tras el derrumbe ocurrido en 2006. Vamos a iniciar las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina de Pasta de Conchos. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. En vivo. Regresamos. Mesa de análisis.
Bueno, son las 10:06 en el tiempo del centro de la República. Brevísimo, Gabriel Reyes Solana, un comentario sobre lo que pasó ayer en el Senado, el regreso a la Cámara de Diputados, la reforma educativa. Rápidamente yo diría que para mí es una victoria fugaz y pírrica del PAN. Creo yo que este asunto va a concluir en una reforma en 2 o 3 semanas, quizá para el Día del Maestro, porque si llega a haber cambios en la devolución que se hace a la Cámara de Diputados, van a ser meramente cosméticos y ojalá sean en abono de eliminar los temas que no son educativos, como son los de carácter hacendario y laboral. En este sentido, yo creo que es muy importante señalar que no hay un problema real y creo que este tema educativo sí inaugura una política que ya comencé a detectar muy claro. Antes no, ahora sí. Lo que antes no se le reclamaba al PRI y al PAN, ahora sí se le reclama al presidente, porque antes, cuando se generó toda esta teoría de la omisión ejecutiva, cuando el Ejecutivo llevaba sus tiempos que políticamente le convenían para implementar normas, antes no se reclamaban, ahora sí se reclaman. Y vamos a ver en esta mesa, espero, muchos ejemplos del antes no y ahora sí, Carmen. Bueno, entramos en la parte final de esta mesa porque, bueno, tenemos muchos pendientes para el resto de la emisión. Les propongo la partida secreta, que tiene su miga. Hablamos esta semana con Pablo Gómez, que, bueno, ha sido el gran impulsor de la denuncia sobre el significado de una partida como la secreta que duró 100 años y que unos la usaron más que otros y que quedan estos capítulos para la historia reciente de México de lo que dijo Luis Telles en una conversación privada diciendo que Carlos Salinas se robó la mitad de la partida secreta, o lo que en su momento dijo Miguel de la Madrid Hurtado como expresidente de la República sobre lo que se hizo con esa, no sobre lo que se hizo, sino el volumen de recursos discrecionales que usó también el gobierno de Salinas de Gortari. Bueno, tenemos este tema, su alcance y su significado. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa, sobre el fin de la partida secreta? Bueno, me parece que es una buena noticia. Me parece que ir en relación a un tema que ha simbolizado parte, digamos, del máximo poder presidencial en un país presidencialista, que sigue teniendo, por cierto, un proyecto presidencialista, pero que hoy quita de la ecuación, digamos, una partida que se ha ido transparentando a lo largo del tiempo, pero que ha sido un ejercicio discrecional, digamos, del presidente de la República, y que hoy el trabajo de Pablo Gómez es cierto, pero hay que decir también que en esta historia hay muchos esfuerzos que se han hecho desde la sociedad, desde la academia, para ir documentando justamente este proceso. Nada menos hoy el propio Sergio Aguayo, compañero de esta emisión, planteaba incluso la historia en donde académicos como él y organizaciones en las que algunos participamos, como Alianza Cívica hace muchos años, produjeron incluso, digamos, un ejercicio legal en contra de Ernesto Zedillo cuando se ejercía la partida secreta. Así que creo que estamos ante un tema importante, un tema relevante, el hecho de que se haya, digamos, logrado finalmente una batalla histórica que es ciertamente de algunos legisladores, pero también de una parte de la sociedad y de la vida académica y de las organizaciones sociales que lucharon durante mucho tiempo para que esto desapareciera. Bueno, está escéptico esta mañana, Reyes Solana. Está escéptico, ¿por qué? De todos los temas. Yo creo que la partida secreta cambió su nombre a partida discreta, porque ahora va a ser discrecional. El problema realmente no está en el Ejecutivo. El responsable de transparentar y de controlar y darle seguimiento al ejercicio presupuestal es la Cámara de Diputados, y es una labor que nunca ha hecho. Recordemos cómo en el 2013 Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto se gastan $5,000 millones más de lo que estaba presupuestado en materia de deuda pública y no pasa absolutamente nada. 5,000 millones de dólares. Una violación constitucional enorme que antes no estaba mal y ahora sí está mal que no se observe la Constitución. ¿Qué te quiero decir? No importa realmente cómo se llaman las partidas. Que antes estaba mal y que ahora también está mal. Sí, pero digo, nada más me refiero yo a estos consagrados constitucionalistas y a estos consagrados empresarios que hoy se rasgan las vestiduras ante esto que a ellos les preocupa mucho, que es la Constitución. El problema no está en cómo se llaman las partidas, sino en que se constate cómo se aplicaron y cómo los recursos públicos tienen la finalidad cumplida o observada a través del gasto. El problema no es, repito, esta partida secreta o esta partida discreta, sino que la Cámara de Diputados realmente verifique que el Ejecutivo
haga lo que tiene que hacer. Porque el problema de abusos no se da solamente respecto de esta partida. Las desviaciones y el peculado que se da por la administración en el mal uso de recursos públicos, en la mala canalización de recursos públicos, ese es el problema. No que sean conocidos o no conocidos los renglones o subrenglones en los cuales se ejerce. La partida secreta está mal porque podía llegarse al extremo de la discrecionalidad absoluta, como llevársela a su casa, como dice Pablo Gómez. Pero ¿cuántas cantidades, como en la estafa maestra o en otros expedientes que conocemos, no se han canalizado a su destino y con quizá mucho más grandes que la partida secreta y la Cámara de Diputados no hace su trabajo? No, en eso de acuerdo, Gabriel, pero solamente decir, creo que es un paso correcto, que aquello que podía ser tomado como sin ningún tipo, digamos, de rendición de cuentas, hoy tenga, por una lucha ya repito, histórica. Sé que hay muchas otras cosas por resolver. Y el problema es que no se puede resolver todo de golpe. ¿Pero está resuelto con la ley de austeridad como está? No, pero no está vinculado solamente a la ley de austeridad. Solamente cambió de un lugar para otro. Bueno, ok. Entonces discutamos la ley de austeridad. Lo que digo es, discutámoslo allá por sus términos. Lo que hoy parece es el hecho de que esto... Pasó de discreta a discreta. Si el presidente es absolutamente transparente o si los recursos de los que... Depende de la Cámara de Diputados. Hay que analizarlo en sus términos, pero por lo menos el mecanismo histórico que conocimos, por el que era posible, no sabemos, algunos han documentado robos más o menos importantes, no solo desde lo periodístico, sino desde lo académico, de presidentes de la República que tenían ahí una bolsa, que era la bolsa con la que se iban a su casa y se olvidaban del conjunto de cosas, además de sus pensiones. Entonces, sí tiene... 5,000 millones de dólares, ¿cuánto se pudo haber llevado a su La casa? producción de una transformación pasa también por los símbolos. Y creo que este gobierno está mucho más preocupado es por los símbolos que por el propio ejercicio gubernamental. Entonces, otra vez se pone en escena un símbolo que sí estuvo ligado a nuestro proceso de democratización y al tema presidencial. Creo que hacen falta decir que seguimos teniendo un país presidencialista y de concentración de poder del Ejecutivo. Bueno, pues ahí están los temas. Gabriel Reyes Solona, Alfredo Figueroa, los dos, gracias por estar aquí este día, 1 de mayo, Día del Trabajo. Muchas gracias, Carlos.